Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de historia de Ecatepec. De acuerdo al investigador Enrique García Escamilla, la primera encomendera de Ecatepec, Leonor de Moctezuma, hija de Moctezuma Xocoyotzin, enviudó del español Juan Páez, por lo que casó en segundas nupcias con el también hispano Cristóbal de Valderrama, por lo que éste se convirtió en encomendero de Ecatepec hasta 1568. Luego nació Fernando Sotelo de Moctezuma, quien fue encomendero hasta 1593, cediendo en parte la encomienda a Cristóbal de Sotelo y Valderrama. Los hijos de Fernando Sotelo de Moctezuma vendieron fragmentariamente la encomienda, lo que les quedaba, lo que originó problemas de titularidad, hasta que en 1682 el Consejo de Indias la asignó a Leonor Zúñiga y Ontiveros. García Escamilla sostiene que, al parecer, antes de que Chiconautla pasara al control directo de la corona española, fue encomendada al cantero español Diego Díaz en 1530, a condición de que enseñara el oficio a los indígenas. Como vemos, la historia de Ecatepec ha sido variada, dialéctica, llena de transformación. Ecatepec posee una rica historia. Pues ahora nos vamos a nuestra temática general de la historia de México y nos trasladamos al periódico Excelsior del día 4 de agosto de 1928. Hasta la fecha sigue siendo una gran polémica cuántos disparos de arma reflejó tener el cuerpo de Álvaro Obregón. Y esta es una información de primera mano, del momento en que ocurrían los hechos. La nota es la siguiente: el certificado de la autopsia, el verdadero dictamen de los médicos legistas, fue dado ayer a la prensa. Las heridas mortales. Las balas del asesino causaron grandes destrozos al cuerpo del general Obregón. Los médicos legistas, doctores Horacio Usueta y J. Aguirre Bustamante, practicaron la autopsia al cadáver de Obregón. Presentaron su polémico informe pericial en el que hablaban de 13 heridas en el cuerpo del occiso, cuando oficialmente Toral disparó 6 balas. Evidentemente, algunas de las heridas eran de entrada de los proyectiles y otras de salida. Sin embargo, muchos autores, entre ellos Francisco Martín Moreno, hablan de 19 tiros o más desde distintos ángulos efectuados por diferentes individuos, entre ellos Toral, cuya procedencia corresponde a diversas armas, no únicamente a la pistola de José de León. Esa es una de las especulaciones que está pendiente de una investigación profunda, si es que el paso del tiempo aún permitiera su ejecución, de acuerdo al desarrollo de la ciencia criminalística actual. De otra manera, siempre permanecerá la incógnita de la hipótesis de que la muerte de Obregón, acontecimiento que modificó la historia moderna de México, fue un complot orquestado por Plutarco Elías Calles, Lacrón, Luis N. Morones
y la Iglesia Católica, misma que usó el fanatismo y la ignorancia del creyente católico José de León Toral. En su dictamen, los legistas señalaron que el cadáver de Obregón presentaba una primera perforación en la nuca, que al parecer era un orificio de entrada. La segunda herida corresponde a la mejilla derecha y era la salida del primer proyectil. La tercera herida entre el brazo derecho y la axila al parecer fue un orificio de entrada. La cuarta, cerca de la tercera herida, al parecer fue orificio de salida. La quinta, en la axila derecha, fue penetrante. La sexta, en el hemitórax izquierdo, era un orificio de salida. La séptima, en la cara posterior del hemitórax izquierdo, era penetrante. La octava, en el omóplato izquierdo, fue penetrante. La novena, cercana a la octava, fue penetrante. La 11ª, abajo del omóplato izquierdo, igual. La 12ª, en el hemitórax derecho, también. La 13ª, en la región escapular derecha, fue penetrante. Todos los orificios presentados en el cuerpo de Álvaro Obregón tuvieron una trayectoria de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. Si entendemos que al hablar de trayectorias de entrada y penetrantes significa lo mismo, entonces del dictamen pericial del cuerpo de Obregón se deriva la idea de que recibió 10 impactos de bala y no 6 disparos, como oficialmente se reconoce. Toral podría haber disparado en 10 ocasiones intermitentes, sin haberse visto interrumpido en esta acción por los guardias de Obregón y por sus amigos comensales. La pistola de Toral tenía la capacidad de alojar 10 balas a la vez. Todo ello ha generado la sospecha de que no solo Toral accionó el arma, sino que hubo otros asesinos colocados tal vez detrás del arco floral y debajo de la mesa en que Obregón comía en compañía de una gran cantidad de sus seguidores y simpatizantes. Otro factor de especulación es que el primer individuo que se entrevistó con Toral, inmediatamente después de haber sido encarcelado, fue Plutarco Elías Calles, titular del Poder Ejecutivo y no una autoridad judicial, como lo marcaba la ley, que de acuerdo a la ley vigente en ese momento y hasta el presente, es la única competente para intervenir en estos casos, la judicial y no el Poder Ejecutivo. Además, la primera persona que acudió a la casa de Obregón, a donde fue trasladado el cadáver de este, también fue Calles, antes y después de entrevistarse con Toral en la cárcel. Fue don Plutarco quien organizó de inmediato la intervención de los médicos legistas para que practicara la autopsia al cuerpo del presidente electo y no la familia de Obregón, ni la autoridad judicial correspondiente. Una duda más surge por el hecho de que el cuerpo sangrante de Obregón fue trasladado a casa del occiso y no a un hospital o a las instalaciones de la Procuraduría, como legalmente debió hacerse. Esa decisión la tomaron sus amigos más cercanos, mismos que lo acompañaron en la mesa de honor en La Bombilla. ¿Por qué el examen legista fue dado a conocer a la opinión pública hasta principios del mes de agosto, 2 semanas después de haber sido elaborado? En fin, a décadas de este magnicidio, aún no se conoce a ciencia cierta la verdad, ni se conocerá. Resaltada por un marco negro, Excelsior publicó la información de que una bala atravesó el corazón de Obregón, por lo que éste murió casi instantáneamente. Otra nota relacionada a lo mismo es la siguiente. México ha dado una prueba que es consoladora. Significativos editoriales sobre nuestro país publicados en Estados Unidos. La tormenta ya pasa. Se admira la actitud del pueblo mexicano en los momentos actuales. Telefonema exclusivo para Excelsior. Filadelfia, agosto 3. Contrariamente a la realidad,
Y a manera de paradoja, esta nota refleja calma y tranquilidad, cuando lo verdadero era que México se hundía en una profunda crisis política y su gobierno en otra, pero de carácter moral y ético. El periódico The Public Ledger editorializó diciendo que el discurso pronunciado por el embajador Morrow en la Cámara Americana de Comercio estuvo de acuerdo con la condolencia y la ayuda práctica que el gobierno y el pueblo americano habían ofrecido a México en medio de sus dificultades, que los acontecimientos de los días recientes intensificaban la fe de Morrow en México, no obstante que el peligro de tormenta no desaparecía aún del todo. Bueno, siempre la injerencia de Estados Unidos en México. ¿Cuál amistad? Tormenta esperada por la ejecución de Obregón. Por lo menos no se había presentado una catástrofe como se preveía y cuya responsabilidad para evitarla recaía en Calles y en los principales dirigentes políticos de México. El diario The Bulletin, a ese diario le impresionaba la entereza y tranquilidad del pueblo mexicano, que soportó 2 duros golpes con las muertes de Obregón y de Emilio Carranza, el aviador. En su página editorial, Excelsior publicó esta nota: confianza exterior y responsabilidad nacional. El editorialista de Excelsior, destacando las declaraciones de Morrow, afirmaba que era vital para los países que los ajenos le tuvieran fe, tal como Morrow dijo tenerle a México, y que esas palabras le atraían al embajador de Estados Unidos en México la simpatía de los mexicanos, que gracias a Morrow se normalizaron las relaciones entre México y Estados Unidos sobre bases de leal amistad y que prestó un gran servicio a su país, pero también a México, haciéndonos aparecer tal como somos y no como se ha querido que seamos. México resolvería sus problemas por medio de la ley, y la gran tarea era la de uncir a los refractarios al carro de este deber, la de refrenar los impulsos de los ambiciosos, la de convencer a los indisciplinados, la de hacer ver a los políticos y a los politicastros que era enorme la porción del pueblo mexicano que Morrow observaba en la labor ordinaria y que era la verdadera carne de la nación, mereciendo la confianza y la fe que habían logrado los otros pueblos de la tierra. Pues esta era la situación que vivía México a finales de los años 20, la Guerra Cristera, el asesinato de Obregón, la intervención de los Estados Unidos en México, contrariamente a esta nota mentirosa del periódico Excelsior, que decía que gracias a Morrow las relaciones entre México y Estados Unidos habían alcanzado niveles de amistad y confianza, cuando todo lo contrario, Estados Unidos tenía a México agarrado por la economía, por la crisis, y hacía que México pues cediera muchísimas cosas en favor de los estadounidenses. Ese era el México post-revolucionario, el México que fue secuestrado por generales corruptos como Calles, Obregón, Carranza y muchos más. Carranza, un civil que entró a la guerra y que fue un gran corrupto y un gran deformador de los ideales de la Revolución Mexicana. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.